Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy vamos a hablar de logaritmos. Antes de explicar lo que es un logaritmo, voy a enseñaros esta escalera que podemos ver desde distintos puntos de vista. Podemos verla desde aquí abajo, podemos verla desde arriba, pero también podemos verla desde un lateral. Digo esto porque en realidad el logaritmo es una forma distinta o desordenada de escribir una potencia o una raíz. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Yo puedo escribir 2 elevado a 3 es igual a 8. Estoy calculando el resultado de una potencia. La base de la potencia es 2, el exponente es 3, y al elevar 2 a la 3, el resultado nos da 8. Esta misma potencia la podría escribir en el lenguaje de las raíces. Podría escribir que la raíz cúbica de 8 da como resultado 2. Es decir, que el número 2 es el que hay que elevar al cubo para llegar al radicando, el 8. Estas dos operaciones son similares, pero estamos dando como resultado distintos elementos de las mismas. Pues bien, hay una tercera forma de ver las potencias o las raíces, que son los logaritmos. En este caso, lo que buscamos es obtener el exponente al que hay que elevar el 2 para obtener como resultado 8. Esto se llama el logaritmo en base 2 de 8. Es decir, 2 a cuánto lo tengo que elevar para que el resultado sea 8. Y el resultado de este logaritmo es 3. El 2 tengo que elevarlo 3 veces, multiplicarlo por sí mismo 3 veces para llegar a 8. Pues bien, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 es otra de las dos formas de poner esta misma operación. Son puntos de vista distintos de la misma escalera, así que no hay que preocuparse por muy rara que sea la palabra logaritmo. Cada vez que veamos un logaritmo y no sepamos entenderlo bien, lo podemos pasar al lenguaje de las potencias o de las raíces y así no tendremos ningún problema. Dicho eso, vamos a generalizar lo que es un logaritmo con esta fórmula. Logaritmo en base a de p es igual a x. ¿Qué significa eso en el lenguaje de las potencias? Significa que la base del logaritmo, el número pequeño, es la base de una potencia. El argumento del logaritmo, que es como se le llama al número que está dentro del logaritmo, será el resultado de la potencia. Y en cambio el resultado del logaritmo corresponde con el exponente de la potencia. Veámoslo con algún ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 64 es lo que queremos calcular. Vamos a pasarlo a forma de potencia. En forma de potencia, la base del logaritmo corresponde con la base de la potencia, así que tenemos que poner 2 elevado a y la x es el resultado del logaritmo. La x es lo que queremos calcular y corresponde al exponente de la potencia. Con lo cual 2 elevado a x es igual a el 64, ya que el argumento del logaritmo corresponde al resultado de la potencia. Es decir, quiero multiplicar el número 2 por sí mismo varias veces para llegar a 64. Esto no es que haya que hacerlo a la cuenta de la vieja, sino que podemos factorizar el número 64 y nos damos cuenta de que 64 es exactamente igual a 2 elevado a 6. Con lo cual ya tenemos que 2 elevado a algo es igual a 2 elevado a 6. De aquí deducimos cuánto vale la x. X es exactamente 6. Y ya hemos calculado nuestro primer logaritmo. El logaritmo en base 2 de 64 da como resultado el número 6. Veamos otro ejemplo. El logaritmo en base 10 de 100 es lo que queremos calcular. Esto significa que 10, la base del logaritmo es la base de la potencia, elevado a x, tiene que darnos 100. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar el 10 por sí mismo para obtener como resultado 100? Ese número de veces es 2, así que el logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. Aprovecho para decir
que cuando un logaritmo tiene la base 10, es decir, tenemos un logaritmo decimal, normalmente no ponemos la base. Es decir, que daremos por hecho que cuando un logaritmo no tiene la base, es que esa base es decimal, es base 10. Dicho eso, vamos a empezar a ver un poco las propiedades o las características o condicionantes que tienen los logaritmos. Las tengo aquí escritas. No vale hacer el logaritmo de cualquier cosa. La base del logaritmo, es decir, la base de la potencia, siempre tendrá que ser un número positivo. Además, ese número no podrá ser el número 1, aunque el número 1 es positivo, no podrá ser exactamente el número 1. Sí que puede ser un número decimal entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, 0,78, cualquier número decimal sí que puede ser, pero tiene que ser mayor que 0 y exceptuando el número 1, ya que recordemos que la base de una potencia y la base de un logaritmo son exactamente lo mismo. No tiene sentido hacer una potencia cuya base es el número 1, porque elevar el número 1 a cualquier cosa siempre nos va a dar como resultado 1, con lo cual no tiene sentido, no tiene interés. Y además hay un tercer condicionante. El argumento del logaritmo, es decir, el resultado de la potencia, siempre será positivo. Esto se deduce fácilmente, ya que como hemos dicho que la base de la potencia sea positiva, pues el resultado de esa potencia también siempre será positiva. Una vez controlamos estos tres condicionantes, vamos a pasar con las propiedades de los logaritmos. Empezamos por esta de aquí. El logaritmo en base a de a es 1. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Lo que significa esta propiedad es que cuando la base del logaritmo sea igual al argumento del logaritmo, es decir, cuando la a sea lo mismo que el p, el resultado del logaritmo siempre va a ser 1. Esto es bastante lógico, ya que recordemos en el lenguaje de las potencias que la base de la potencia corresponde con la base del logaritmo, el resultado del logaritmo lo ponemos en el exponente de la potencia y el argumento del logaritmo va como resultado de la potencia. 7 elevado a 1 es igual a 7. Esto se va a cumplir siempre con cualquier tipo de logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 también será 1, porque 3 elevado a 1 da 3. Con lo cual es una propiedad muy útil. Sobre todo, esta propiedad se utiliza de derecha a izquierda. Cada vez que en una ecuación logarítmica vemos un 1, podemos pasarla al lenguaje logarítmico como logaritmo en base 7 de 7, por ejemplo. Vamos con la siguiente propiedad. Las propiedades que quedan en realidad vienen de las propiedades de las potencias, pero en el lenguaje logarítmico. Esta propiedad nos dice que la suma de dos logaritmos de la misma base nos da como resultado un único logaritmo de la multiplicación de sus argumentos. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32 más el logaritmo en base 2 de 4, según esta propiedad, será el logaritmo en base 2 de 32 por 4. Vamos a comprobar si esta propiedad se cumple. Calculamos por un lado el logaritmo en base 2 de 32, es decir, 2 elevado a algo que nos da 32. Si factorizamos 32 vemos que es 2 a la 5. Así que el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Calculamos también este logaritmo. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, ya que 2 elevado a 2 es igual a 4. A la izquierda de la igualdad nos ha quedado 5 más 2 y vamos a ver qué pasa a la derecha de la igualdad. Lo primero, calculamos 32 por 4 porque está dentro de los paréntesis y esto da 128. Así que tenemos que calcular el logaritmo en base 2 del número 128. Si factorizamos 128 nos da 2 elevado a 7, con lo cual el logaritmo en base 2 de 128 es igual a 7. Nos ha quedado que 5 más 2 es igual a 7 y vemos que se cumple. Así hemos podido comprobar que esta propiedad funciona.
La misma propiedad, pero en vez de sumando los logaritmos, restándolos, la tenemos aquí. La resta de dos logaritmos es igual al logaritmo de la división de sus argumentos. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para comprobar si se cumple esta propiedad. Ahora lo que tenemos es el logaritmo en base 2 de 32 menos el logaritmo en base 2 de 4, debería ser el logaritmo en base 2 de 32 entre 4. El logaritmo en base 2 de 32 sigue siendo 5 y el logaritmo en base 2 de 4 sigue siendo 2. Lo que pasa es que ahora tenemos que cambiar el más por un menos. Así que a la izquierda de la igualdad tendremos 5 menos 2, que es igual a 3. Vamos a ver qué tenemos a la derecha de la igualdad. Ahora tenemos como argumento del logaritmo 32 entre 4. 32 entre 4 es 8. Calculamos el logaritmo en base 2 de 8 y es 3, ya que 2 a la 3 es 8. Y comprobamos que efectivamente 5 menos 2 es 3. Se cumple esta igualdad. Así que la propiedad hemos podido ver que funciona. Y por último, tenemos dos últimas propiedades, en este caso el logaritmo de una potencia y el logaritmo de una raíz. Esta de aquí dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Y lo mismo con la raíz, el logaritmo de una raíz es igual a 1 partido por el índice de la raíz por el logaritmo del radicando de la raíz. Veámoslo con un ejemplo también. Imaginemos que tenemos el logaritmo en base 2 también de 2 a la 7. Tenemos el logaritmo de una potencia, el logaritmo en base 2 de la potencia 2 a la 7. Utilizando esta propiedad, el 7 que está en el exponente puede pasar delante del logaritmo multiplicándolo. Y tendremos 7 por el logaritmo en base 2 de la base, de 2. Ya habíamos visto anteriormente que cuando coinciden la base del logaritmo y el argumento del logaritmo, el resultado de este logaritmo es 1. Así que tenemos a la derecha de la igualdad 7 por 1, que es 7. A la izquierda de la igualdad podemos ver fácilmente que esto es el logaritmo en base 2 de 127, o ya viene factorizado 2 a la 7, sería que el 2 elevado a un número da como resultado 2 elevado a 7, con lo cual el resultado de este logaritmo claramente es 7. Y vemos que se cumple la igualdad, ya que 7 es igual a 7 por 1. Si lo hiciéramos con una raíz, vamos a hacerlo ahora, nos daría también el mismo resultado. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 32, podemos escribirlo, según esta propiedad, como 1 partido por 5 por el logaritmo en base 2 de 32. Si nosotros realizáramos este cálculo, bien con una calculadora o bien factorizando y simplificando, lo que tenemos es que 32 factorizado es 2 a la 5 y dentro de la raíz quinta me quedaría un 2. Es decir, logaritmo en base 2 de 2. Esto nos da 1. Y comprobamos a la derecha que tenemos el logaritmo en base 2 de 32, también factorizado da 2 a la 5, con lo cual tendríamos un quinto por 5. Y un quinto por 5 se irían los 5 y veríamos que nos queda 1 es igual a 1. Es decir, que hemos comprobado con este ejemplo que también esta propiedad funciona. En vídeos posteriores haremos más ejercicios de logaritmos y veremos para qué se pueden utilizar.